En este vídeo vamos a hablar de las diferentes versiones de Odoo y qué coste tienen. En función de cada versión va a haber una serie de características que se van a adaptar mejor o peor a los diferentes perfiles de empresa. Por tanto, vamos a ir repasando todas ellas, ver qué está recomendado para qué empresa y qué coste va a suponer. Lo primero que debemos de distinguir es si queremos utilizar Odoo conforme viene el sistema, es decir, de forma nativa con las características que tiene, si se puede adaptar a las necesidades o flujos de trabajo de nuestra empresa, o si queremos hacer una implantación. El término de implantación viene a referirse a hacer una serie de desarrollos del sistema que van a hacer que el sistema se adapte a nuestra empresa. Por tanto, la forma fácil de entenderlo es si queremos adaptar nuestra empresa a un programa o si queremos adaptar el programa a nuestra empresa. Evidentemente, cuanto más se adapte el programa, mayor va a ser el coste. Igualmente hay que tener en cuenta que Odoo es un sistema muy flexible con un montón de opciones y generalmente de forma nativa va a funcionar adecuadamente para la mayor parte de pymes, y estamos hablando de empresas que puedan tener 30, 40 empleados, incluso tener diferentes oficinas, pueden tener flota de vehículos, etc. Es decir, Odoo es un software muy completo, pero hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea el grado de personalización, mayor será el coste de implantación. Vamos a hacer un ascenso de menor precio a mayor precio. En la primera parte, es decir, en el primer escalón de precios, tendríamos el sistema de Titos Consulting, obviamente, y que lucimos con un montón de brío porque es una herramienta excelente en calidad-precio. Empezando por 50 euros al mes podemos tener un sistema que tiene ilimitados usuarios, es decir, pueden estar utilizándolo tantas personas como se quiera, no hay límite de productos o de, vamos a decir, usabilidad, es decir, es un sistema tremendamente flexible. Entonces el consumidor se estará preguntando ahora con respecto a los futuros estratos de precio que vamos a ir comentando, ¿qué diferencia hay? El sistema de Titos Consulting está basado en un Odoo Community, que es una versión de Odoo que tiene algunas funciones o módulos menos que la versión de Enterprise. Y si quieres expandir información sobre esto, tenemos un vídeo completo acerca de las versiones de Odoo. No obstante, sigue siendo una versión muy completa, tiene más de 20 módulos, se adapta perfectamente a todo el perfil de micropyme y como ventaja primordial es el hecho de que se le pueden instalar diferentes módulos, entonces no es una versión capada, sino que se puede seguir expandiendo. Se pueden hacer trabajos a medida, de forma que una empresa puede empezar con la versión de Titos y posteriormente ir añadiendo nuevas funcionalidades que hagan de hecho que Odoo se adapte más a su empresa y no al revés, y por si se quedara corto, más adelante uno puede saltar de esta versión a la versión de Enterprise. Por tanto, tenemos un abanico de opciones que van a permitir que no nos quedemos clavados en esta versión, sino que podamos seguir expandiéndonos. Si seguimos subiendo en precios, la siguiente versión de Odoo sería una Enterprise SaaS. Enterprise venimos a referirnos a la versión oficial de Odoo en su propia página web, en odoo.com. Y SaaS, muy en resumen, viene a significar que está lista para usar conforme nos damos de alta. Por tanto, entramos a su página y haciendo una configuración que hemos probado a efectos de este vídeo para poder dar precios concretos, se han seleccionado 10 usuarios y hemos puesto una serie de módulos pues muy típicos de casi cualquier empresa. Estamos hablando de ventas, contabilidad, CRM, compras, es decir, un poco lo que cubra la operativa diaria de cualquier empresa, sin añadir demasiado. Esto se monta en 178 euros al mes si se paga anualmente. Es decir, es un coste muy razonable, verdaderamente es bastante económico en comparación a otros ERPs del mercado y es una solución muy terminada. Hay que tener en cuenta que la versión Enterprise ya viene completa para usar, viene con todo muy perfilado y adicionalmente, para compararlo con la versión que hemos hablado anteriormente, con la de Titos Consulting, pues tiene una serie de módulos adicionales que van a distinguirlo, que van a hacer que sea algo especial. Por ejemplo, tiene conectividad con módulos de VoIP para hacer llamadas y que queden registros en el CRM, tiene conectividad con agencias de transportistas en caso de que tengamos, pues, por ejemplo, un e-commerce que puede ser muy dependiente de esa logística y de tener esa información archivada en el sistema, etc. En una versión Community podríamos poner todas estas herramientas, pero probablemente requerirían de un desarrollo que se nos puede ir a un precio, digamos, como para no tener que estar pagando en esa versión Community lo que ya existe en la versión de Enterprise que tiene Odoo, que está perfilada y que funciona a las mil maravillas. Hay que tener en cuenta que esta versión SaaS de Odoo no permite instalar módulos externos, es decir, estamos dependiendo completamente de lo que el entorno de Odoo, hablamos de Odoo central, de todo lo que hayan desarrollado ellos, en esencia eso, todo lo que dependa
de ellos va a ser lo que nosotros tengamos, pero todo lo que hagan terceros no va a poder instalarse en esta versión de Odoo SaaS. Vale, pues hasta ahora de lo que hemos hablado han sido de versiones SaaS, es decir, versiones listas para utilizar. Son versiones de Odoo que, bueno, con un par de ajustes, es decir, con poner los datos fiscales, luego aprender cómo funciona el sistema, etcétera, ya podemos empezar a funcionar con él. Es decir, es un típico programa o servicio de internet en el que uno se da de alta y en unos minutos puede estar funcionando. No tiene más complejidad. Y de ahí saltamos a las implantaciones. Una implantación requiere previamente haber estudiado la empresa para la que se va a hacer la implantación. Es decir, una empresa puede llegar y decir, pues mira, tengo dos empresas, yo cargo camiones frigoríficos, luego descargamos esto aquí, el de logística apunta esto por allá, etcétera. Y ahora con ese trabajo nosotros lo que vamos a hacer es traducirlo en cómo funciona eso dentro de los procesos de Odoo y se van a romper, digamos, si es necesario crear cosas adicionales o, digamos, ajustar un poco lo que es el sistema de Odoo a la empresa. Entonces, por esta implantación se paga un coste que es propiamente el de implantación, es decir, quedarían los costes de licencia a un lado y por otra parte el trabajo que se va a hacer para adaptar ese Odoo al perfil de empresa para la que se vaya a estar trabajando. Y ahora, como contrapartida, es decir, digamos, comparando con los servicios que hemos hablado anteriormente, Odoo Enterprise es más económico que Odoo Community. Entonces uno se estará preguntando por qué. Bueno, Odoo Enterprise es evidente que va a tener un mayor coste en cuanto a licencias porque hay que estar pagándolas a Odoo Central, mientras que Community es 100% gratuito en esa licencia, pero al ser una herramienta más terminada, hablamos de Enterprise, permite que esa implantación sea más sencilla. Digamos que tiene una serie de herramientas y de conectividades que cuando ya hablamos de un perfil de empresa más alto, que es el que va a atender a esta implantación, va a poder apreciar, probablemente si no en el momento, incluso en el futuro. Entonces siempre que se desarrolle una herramienta que lo que se quiera es que sea estable en el tiempo, que suele ser la mayor dificultad para las empresas, es decir, cuando una empresa cambia de ERP es porque el que tenía anteriormente ya no le sirve, es muy importante tener esta serie de características en cuenta. Lo que queremos es que funcione en el tiempo y una versión de Odoo Enterprise va a permitir esa estabilidad con el paso, propiamente dicho, una vez más, de ese tiempo. Bien, dicho esto, vamos a la parte que interesa verdaderamente y el origen de este vídeo, que es cuánto cuesta. Queremos saber cuánto vale hacer una de estas implantaciones. La respuesta es tremendamente variable y hay que remarcar mucho eso. Va a depender del perfil de cada empresa y puede oscilar desde 15 a 20.000 euros hasta cientos, miles y más. Pero claro, nosotros queremos tener una cifra o algo orientativo. Por tanto, de lo que voy a hablar va a ser de un caso de estudio de Titos Consulting, de un proyecto que estamos desarrollando. Por ejemplo, si cogemos una empresa que tenga 40, 50 empleados y rompa mucho el flujo de trabajo de Odoo, en este caso, por ejemplo, en el módulo de ventas, Odoo permite hacer presupuestos que luego van a ser un pedido, es decir, preguntamos al cliente si le interesa el servicio que le ofrecemos, luego eso se convierte en un pedido porque el cliente lo ha confirmado y finalmente facturamos, es decir, es un proceso de diferentes etapas que empiezan y terminan. Pero este proyecto que estamos desarrollando lo que le permite a nuestro cliente es poder hacer presupuestos dinámicos, es decir, se le oferta una cosa al cliente, el cliente formaliza pedido, pero luego el cliente quiere volver a cambiar de elementos, hablamos de la industria de la construcción, y por tanto siempre durante el proceso de obra se pueden cambiar elementos, añadir nuevos, se pueden devolver. Entonces todo eso impacta en muy diferentes departamentos de la empresa, porque cada vez que algo va y viene, influye en logística, en la trazabilidad, en cómo los técnicos están instalando eso en el punto de destino. Aparte hacen falta hacer una serie de automatismos para que cuando tengamos un elemento disponible, esos técnicos se lo puedan llevar e instalarlo en la vivienda del cliente, etcétera. Es decir, digamos que lo que estamos haciendo es variar mucho cómo está pensado Odoo y adaptarlo al perfil de una empresa de la construcción. En este caso hablamos de una implantación de unos 40.000 euros y no tenemos diferentes direcciones fiscales, es decir, no estamos hablando de una empresa que sea, o de un conglomerado, que sea una multicompañía, etcétera. Pero sí es cierto que va a requerir de muchísima planificación con los técnicos gestores. Estamos hablando de que esta empresa tiene decenas de personas que hacen instalaciones en diferentes casas y que por tanto van a depender mucho, como se ha comentado anteriormente, de esa logística, de quién está libre, de quién se ha puesto malo, de si han encontrado alguna incidencia, y toda esta gestión de recursos humanos, de materiales, de idas y venidas de producto, de gestión con proveedores e incluso de esas variaciones de presupuesto dinámico en función de la voluntad del cliente y cómo repercute esa variación
en todo lo demás, es lo que se está desarrollando para esta empresa. Por tanto, podemos decir que una empresa de un tamaño, vamos a decir eso, 40, 50 empleados, que ya esté empezando a tocar en el core de muchos de los módulos de Odoo, puedan dar esa implantación por esa cuantía. Vamos a poner una horquilla de 30 a 60.000 euros. Como es evidente, ya solamente nos queda hablar de una implantación de Odoo Community. Este Odoo está muy planteado para empresas que son muy intensivas en personal o en usuarios, o más bien, digamos, empresas pequeñitas que solamente quieren una serie de ajustes y ya que se termina de adaptar a su sistema. Aquí la principal ventaja es que nos estamos ahorrando el coste de licencia. Entonces, si por ejemplo tenemos una empresa que tenga cientos de comerciales y que son personas que van a estar introduciendo pedidos, entrando en el sistema, etcétera, para no estar pagando todas esas licencias, aquí probablemente sería muy recomendable utilizar un Odoo Community. No obstante, esto no significa que Odoo Community no se pueda adaptar a cualquier empresa. Sencillamente todo lo que no tenga, que sí tiene Enterprise y que una empresa pueda necesitar, se va a tener que desarrollar adicionalmente. Aquí estaríamos hablando de una horquilla aproximada. Una vez más, hay que remarcar mucho que puede variar mucho de una empresa a otra, pero podemos hablar generalmente de algo que vaya de 5 a 20, 30, 40.000 euros. De ahí en adelante, verdaderamente, si un cliente me estuviera preguntando por una instalación de Odoo y que se quiere dejar más dinero que es en una community, le recomendaría mucho que no, porque generalmente el perfil de empresa que ya se puede permitir ese gasto y que está pensando en hacer algo para ellos, que supere esa cuantía, va a ser más recomendable tener una herramienta corporativa, profesional, bien terminada, etcétera. Que ojo, una vez más, no significa que Odoo Community no funcione bien, sencillamente cada herramienta tiene su lugar y se ha de adaptar a la empresa en función de lo que cada empresa necesite. Como nota aclaratoria acerca de la organización de este vídeo, porque habíamos hablado de ir de menor coste a mayor coste, hemos podido ver que la horquilla de Enterprise puede ser mucho mayor que la de Odoo Community. No obstante, en nuestra percepción de Odoo consideramos que Community es más caro que Enterprise porque a igualdad de funcionalidades, a Community hay que echarle más dinero para que funcione. Con esto quiero decir, al tener Enterprise una serie de opciones de más que Odoo Community no trae, si queremos igualar Community a Enterprise, nos va a requerir hacer una serie de desarrollos que van a ser muy costosos, puesto que no están existentes. No obstante, la horquilla que he intentado dar ha sido más realista, es decir, aunque resulte más económica que la de Enterprise, es sencillamente porque siempre que nos vayamos de ese precio o siempre que un cliente nos vaya a pedir un número determinado de funcionalidades como para salirnos de ese entorno de Community, siempre recomendaremos Enterprise, y es por eso que Enterprise admite poder echarle más dinero para tener un sistema más terminado. Vamos a hacer un pequeño resumen y aclarar una serie de cuestiones. Se ha hablado anteriormente de que a la hora de hacer una implantación prefiramos utilizar el entorno de Enterprise, y esto es porque tiene una serie de características, como hemos comentado, de módulos, etcétera, que ya son más profesionales, pensando precisamente en esa propia implantación, es decir, en hacer un trabajo sobre Odoo. No obstante, en versiones que se pueden utilizar para una empresa, digamos, listas para funcionar, algo que está paquetizado, lo que se ha comentado inicialmente, es decir, un servicio que se da uno de alta y funciona, generalmente va a haber una serie de opciones que van a funcionar bastante bien, y lo que estamos buscando más es poder tener cierta flexibilidad o hacer ciertas customizaciones que se adapten a nuestra empresa, pero pequeñitas, es decir, que las podamos encontrar dentro del sistema de Odoo o hacer pequeños arreglos aparte. Dicho esto, y habiendo explicado un poco en qué consiste cada versión y su horquilla de precios, hay que comentar que Odoo permite también hacer pequeños trabajos adicionales, es decir, aquí estaríamos hablando de hacer pequeños ajustes y que probablemente tendría un precio intermedio entre todo lo que hemos hablado, pero lo vamos a considerar aparte porque esto ya se haría para gente que ya está utilizando Odoo. Es decir, hablamos de un perfil de cliente que, independientemente de la versión que esté utilizando, puede llamarnos y decirnos: resulta que quiero poner un campo aquí o un formulario allá, o me gustaría que esta versión de impresión o esta factura traiga el logo aquí, o quiero cambiar esto de sitio, etcétera. Entonces, esos son una serie de mejoras o modificaciones adicionales a sistemas ya existentes. Y aquí lo que cabría destacar es que la versión de Odoo Enterprise, pero la que se utiliza, es decir, la que se paga uno y empieza a utilizarla sobre la marcha, no admite
estos módulos de terceros, es decir, solamente funciona encorsetadamente lo que Odoo Central ofrezca. Vuelvo a decir que Odoo Central ya ofrece de por sí una cantidad ingente de módulos muy completos y se pueden hacer un montón de cosas con ellos, pero es la única versión que no va a permitir añadir módulos de terceros. Ya para una implantación de Odoo Enterprise sí que se puede utilizar y es de hecho una herramienta tremendamente flexible y amplia. Es decir, en esencia, todo, hablamos de Titos Consulting SaaS, y cualquier implantación de las dos versiones funcionan con módulos de terceros para estos pequeños trabajos adicionales y solamente quedaría fuera la versión de Odoo SaaS Enterprise. Uno se puede estar preguntando cuánto cuestan estos trabajos adicionales y al final vamos a repetir muchísimas veces en este vídeo que depende mucho de lo que cada persona pida, así que una vez más me voy a remitir a ejemplos para que se pueda tener un poco en cuenta de qué estamos hablando. Imaginemos que llega un cliente y me dice, pues Jaime, quiero imprimir una ficha técnica de este producto y además quiero que tenga un campo por aquí, quiero introducir, no sé, un campo de referencia que también me vaya a la vista de impresión de los presupuestos, facturas, etcétera. Que muy en resumen estamos hablando de ciertas mejoras visuales, añadir alguna columna, pequeños retoques. Esto pueden ser trabajos que van de 5 a 10 horas. Un trabajo un poco más grande podría ser un cliente que me diga, en esta vista de lista quiero una serie de campos computados. Campos computados entendemos son campos que llevan una serie de reglas, es decir, súmame esto, multiplícamelo por esto, cógeme esta información de aquí, me la representas acá, etc. Vale, 5 o 10 horas de trabajo se pueden traducir en una horquilla que vayan de 250 a 500 euros. Evidentemente, si ya estamos hablando de 20 horas de desarrollo, que sería un poco más relacionado con esto que hablamos de los campos computados, estaremos más cercanos a los 1000 euros. Todo este trabajo se puede hacer adicional, se conecta con Odoo, es decir, lo que vamos a trabajar son módulos con una serie de parámetros o con buena praxis para que quede usable por Odoo, pero para no romper el sistema central de Odoo, de forma que lo que va a permitir son actualizaciones futuras. Siempre vamos a estar haciendo desarrollos que permitan a la persona que lo está utilizando, a la empresa en este caso, poder seguir evolucionando en el tiempo y que tenga un sistema sólido, estable, pero a la vez flexible. Como fin a este vídeo queda comentar por qué una empresa habría de gastarse todo este dinero en un sistema para gestionarla. Yo sé que la respuesta puede ser un poco evidente en términos generales, que es porque le hace falta o porque no le queda otra, es decir, que al final hace falta tener algo para poder estar controlándola. Pero más allá de lo obvio, muchas veces es una cuestión de coger calculadora y mirarlo. Por ejemplo, en una empresa que tenga 40-50 empleados ya va a ser raro que no tenga una persona a tiempo completo, única y exclusivamente para contabilidad y administración. Luego, si hablamos de empresas que tienen proyectos o que suelen tener archivadores con papeles, etcétera, se nos puede ir a varias personas solamente para administrar. Y hay que tener en cuenta que en una empresa el gasto de administración es coste quemado, por decirlo de alguna forma. Es decir, no es un dinero productivo, sencillamente se hace porque se tiene que hacer para que la empresa funcione anexionada y coherente consigo misma. Entonces, una vez que nosotros introducimos automatismos para que todo esté dentro del sistema, lo primero que ganamos es un montón de rapidez a la hora de mirar esas métricas. Es decir, que si uno quiere mirar en tiempo real qué se ha gastado en algo, o qué necesita, o cuál es el margen de beneficio de una operación, se puede mirar en el momento. Como segunda ventaja, al tener esa información a la mano rápidamente, se puede proyectar a futuro. Es decir, podemos mirar qué es lo que va a ocurrir con nuestro flujo de caja, por ejemplo, para poder plantear una temporada de invierno si tenemos un negocio de nieve, o viceversa en el caso de verano. Pero finalmente queda lo más evidente, que es cuánto me gasto, cuánto me ahorro. Si cogemos una implantación de 40.000 euros, como se ha comentado anteriormente, y estamos haciendo que una de las personas de administración no tenga que estar realizando ese trabajo, pues un coste de personal que pueda ser de unos 20.000 euros al año, muy grosso modo, solamente a efectos de este ejemplo. Hablamos de que en 2 años esa implantación en la empresa ya está amortizada, y no solo está amortizada, sino que trae otra serie de mejoras adicionales que se han hablado, es decir, ese acceso a métricas instantáneo, el hecho de que ya todo pueda permanecer en ese núcleo del ERP y no hacer que estemos utilizando diferentes programas para cada cosa, sino que quede todo dentro del mismo sitio. Así que, en última instancia, estamos hablando no de un gasto, sino de una inversión, un ahorro a posteriori y aparte una serie de mejoras que van a hacer que la empresa gane productividad en el medio y largo plazo.